Y si tenemos que ponerle un título a esta cena, se llamaría Cena del Gran Anhelo de Dios. Diga conmigo, Cena del Gran Anhelo de Dios. Cena del Gran Anhelo de Dios. ¿Alguna vez usted se puso a pensar que Dios también tiene anhelos? Porque nosotros sí tenemos muchos anhelos, ¿verdad? Y uno anhela, qué sé yo, cambiar el auto, el otro anhela comprarse un auto, el otro quiere comprarse una moto, el otro quiere comprarse una casa, el otro quiere que le vaya mejor en la familia, el otro quiere ser mejor deportista. Y bueno, ya hay anhelos, pero de todos los colores y diversos, ¿verdad? Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar en cuál es el anhelo de Dios. Porque yo le pregunto, si usted sabe que Dios quiere algo, ¿no lo haría? ¿Qué le parece? Dígamelo más fuerte, porque sabe, yo le veo la cara que mueve la cabeza, pero en el video no se ve nada de eso y dirá, uy, esa gente, Dios mío, qué fría. No, yo creo que todos aquí sabemos y en el fondo deseamos que se cumplan los anhelos de Dios. ¿Hay alguien que diría, yo soy tan egoísta que quiero que Dios me cumpla mis anhelos y no me importan los anhelos de Dios? ¿Qué le parece? ¿Hay alguien así? Pues espero que no haya alguien así. Ya estaría sufriendo de un egoísmo muy grande, ¿sí? Pero la gente a través del tiempo y los estudiosos muchas veces han hablado acerca de los anhelos de Dios. Hay quienes piensan que el gran anhelo de Dios es que le sirvamos, que seamos siervos de Dios. Amén. Y esta gente se preocupa en hacer grandes obras para agradar a Dios. Son gente que está preocupada en, bueno, a ver, ¿cómo podemos servir mejor a Dios? Y de hecho hay muchas congregaciones que desarrollan grandes programas de servicios y que son para sacarse el sombrero. Y lo hacen con este propósito de cumplir este anhelo de Dios que quiere que le sirvamos. ¿Estamos de acuerdo? Hay otros que piensan que el anhelo de Dios es que sea adorado, que toda la creación le adore, y son personas que pasan largos momentos de adoración procurando satisfacer este deseo, este anhelo del Creador. Personas que de pronto hacen canciones muy bonitas y que procuran que sean cantadas por todas las congregaciones, buscando y tratando de cumplir este propósito, este anhelo que piensan que Dios tiene, y sin duda que Dios quiere ser alabado, ser adorado, ¿verdad? Hay otros que piensan que el anhelo de Dios es que sea obedecido. De hecho, el Señor dijo, obediencia quiero, ¿no? Antes que tanto sacrificio, quiero que sean obedientes. Y son personas que se las identifica muchas veces porque están ahí prontos para hacer grandes sacrificios para Dios, personas que ayunan, que pasan largas horas de oración, y algo que todos tenemos que hacer, porque realmente yo creo que a Dios le agradan todas estas cosas. Sin embargo, hay en la palabra de Dios un anhelo que Dios tenga, y que ese sea el mejor de los anhelos, el mayor de los anhelos de Dios. ¿Sabe que sí? Este gran anhelo está relacionado también con la adoración, está relacionado con el servicio, está relacionado con la obediencia. El gran anhelo de Dios, ¿sabe cuál es? Es que todas las personas se salven. Ese es el gran anhelo de Dios. El gran anhelo de Dios es que el infierno sea solamente para el diablo y sus ángeles, y no para las personas. ¿Me está entendiendo? Ese es el anhelo de Dios. El gran anhelo de Dios es que todas las personas de la tierra puedan ser salvos. Si usted quiere sintetizar en una palabra el anhelo de Dios, sería que el anhelo de Dios es salvación para todos. ¿Me entiende? Es salvación. ¿Y salvos de qué? ¿De qué nos quiere salvar Dios? Pero muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿de qué somos salvos? Es más, muchas veces uno pregunta, che, ¿vos sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Y de qué sos salvo? De dos cosas.
en primer lugar del presente siglo, es decir, de las cosas que pasan alrededor y que somos salvos por la gracia de Dios, y por esa salvación que tenemos no caemos en las cosas que están pasando hoy en este mundo, salvos, por ejemplo, de las distintas cosas que hoy esclavizan al ser humano, distintas maneras de pensar que le hacen creer que es felicidad justamente su propia destrucción, como por ejemplo los vicios, ¿sí? La persona que está en un vicio no está a la fuerza, me está comprendiendo, lo hace porque muy adentro de él ha sido esclavizado por este siglo y por este sistema. Cuando Dios llega a la vida de una persona, lo primero que sucede es que se salva de esa esclavitud, salvos también de la esclavitud que significamos nosotros mismos. Muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, éramos esclavos de nosotros mismos. Vivíamos solo para nosotros, y si hacíamos algo bueno era porque nos convenía a nosotros. Pero cuando viene Jesús podemos ser salvos y dejar el egoísmo para entrar en el cristianismo y empezar a pensar diferente de todas las cosas. Somos salvos en nuestras finanzas. Antes queríamos crecer para que todos vean que tengo, y hoy queremos crecer para bendecir más y para hacer mayores cosas para nuestro Dios. Amén. Cuando Cristo viene a la vida, somos salvos de cuantas cosas que hoy preocupan a la sociedad. Muchas personas hoy tienen miedo a la muerte. Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte, somos salvos de ese miedo, porque sabemos que después de esta vida tenemos una vida de gloria junto con Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? No estamos esclavos de ese miedo, de ese terror a la muerte. Los que tenemos un conocimiento de Jesús, los que un día hemos puesto la fe en Jesucristo, somos salvos de estar bajo este mundo de opresión. Y hay mucha gente que no le encuentra salida y que se suicida porque ya dice: ¿para qué voy a vivir? No tiene sentido. Los hijos de Dios le encontramos el sentido a la vida, y ese sentido se llama Jesucristo. Y muchas veces nos olvidamos que Cristo nos hizo salvos y que tenemos una nueva vida. Hay personas que lo único que hacen es yapar su vieja vida, mejoran un poquito, van y hacen una terapia y logran mejorar otro poquito, pero en el fondo siguen siendo las mismas personas vacías y huecas. Pero el que conoce a Jesucristo se transforma en una persona nueva. Todas las cosas son nuevas y las cosas viejas se van. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando conocemos a Jesucristo hay una salvación, y esa salvación es para el tiempo presente. Amén. Pero cuando conocemos a Jesús también hay una salvación para el futuro. Usted sabe que este mundo se pierde. ¿Cuántos lo saben? Hay muchas cosas que están sucediendo hoy a nivel mundial que simplemente están cumpliendo las profecías y las palabras proféticas del Señor Jesús. Va a venir un tiempo diferente cuando la iglesia de Cristo sea levantada y el Espíritu Santo ya no esté acá, ya no haya testimonio de Dios. Usted ni se imagina a dónde va a llegar el hombre, en la corrupción, en la maldad, en la crueldad. Se va a despertar todo lo malo del ser humano. ¿Me está entendiendo? De eso también estamos siendo salvos, porque sabe lo que va a pasar un día menos pensado. Dice la palabra de Dios: como ladrón en la noche, sin que lo esperemos, el sonar de una trompeta nos va a despertar y nos vamos a ver elevándonos, y muchos van a creer que estoy soñando, pero aquel está soñando lo mismo que yo. Míralo a Jesús, y nos vamos a encontrar en los aires y le vamos a alabar, le vamos a abrazar, le vamos a bendecir. Nos vamos a encontrar con gente de todas las naciones y nos vamos a gozar estando salvos de la tremenda tribulación que va a venir sobre la tierra. Amén. Eso es salvación. Ese es el deseo de Dios. El propósito de Dios es que algunos sean salvos. No, que todos seamos salvos, que todos los hombres del mundo sean salvos. Y ese es el propósito que Dios quiere poner en cada corazón. Abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vamos todos juntos a leer el versículo 4.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios, diga conmigo, Dios es un Dios salvador. No es un Dios castigador, es un Dios salvador. Pero también es un Dios justo. Y hay un tiempo de castigo del cual Dios quiere librar a la humanidad. ¿Me está entendiendo? Dios, tu Dios y mi Dios, tu Padre y mi Padre, es Salvador. Jesucristo, como la imagen de Dios, se manifestó como Salvador, no solo de las enfermedades y opresiones espirituales que sufría la gente, sino Salvador de lo terrible que se venía y se viene sobre este mundo. ¿Me está entendiendo? Para esto vino Jesús, para librarnos de este presente siglo malo, pero también de un futuro sin Dios, de un futuro de tribulación, de tremendas cosas, terribles cosas que van a suceder sobre este planeta y que solo el poder de Dios puede librarnos si hoy nos acercamos a Él. ¿Me está entendiendo? Muchos piensan en salvación como si fuese que salvación solamente es que prospere acá, que me vaya bien, que esté bien en mi familia, que pueda adquirir esto, lo otro. Esto, diga conmigo, esto se termina. La vida eterna está acá en nosotros, en cada uno de nosotros, pero continúa en los cielos junto con Cristo. ¿Me está entendiendo? Así que deje de ser atrapado por este sistema y aprenda a mirar con sus ojos hacia arriba, porque allá vamos. Amén. Jesucristo vino como Salvador del mundo. Justamente su nombre, Jesús, significa Salvador. Es nuestro Salvador, nos vino a salvar. ¿Y cómo hizo para salvarnos? Mire, Jesús es la continuación de una historia muy triste. La historia de la creación del hombre. Fue justamente en un jardín del Edén, donde el hombre, la mayor creación de Dios, aquello que Dios hizo a su imagen y semejanza, estaba disfrutando de algo tan maravilloso como es todo lo creado por Dios. Dios le había dado distintas funciones al hombre y también le había dado una autoridad sobre todas las cosas creadas. El hombre disfrutaba de tener comunión con su Creador, tenía sus facultades recién estrenándolas y podía con ellas comunicarse con Dios espiritualmente, podía hablar con Dios. Y allí en ese huerto de bendición apareció alguien terrible, enemigo de Dios, que vino ¿a qué? ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? A hurtar, matar y destruir. Le daba tanta bronca que el ser humano tenga lo que él ya no tenía. Él había sido destituido del cielo. Usted sabe que Satanás era un ángel de Dios, un arcángel. Era alguien descrito en la palabra de Dios como un ser muy hermoso, lleno de luz, lleno de instrumentos musicales, su ropaje. Era alguien espléndido y tan lindo se veía él y tan hermoso y tan poderoso que pretendió ocupar el trono de Dios. Por eso Dios halló maldad en este arcángel y lo destituyó y se vino con un gran número de ángeles. ¿Me está entendiendo? Él fue avergonzado, perdió todo el lugar de posición que tenían. Entonces imagínense este arcángel, cuando vio que Dios creaba un nuevo ser, el que le llamó hombre, y que se gozaba de hablar con él, que le había dado todo el poder sobre la creación. Imagínense la gran envidia, la gran bronca, la gran desilusión con él mismo que tenía. Y entonces creó un plan. Voy a hacer que el hombre se vuelva en contra de Dios. Porque algo poderoso que Dios nos ha dado, pero que también si no lo sabemos usar puede ser algo malo, es el libre albedrío. ¿Sabes que Dios te hizo libre?
Dios no nos creó como los animales. Los animales se mueven por instinto. Nosotros no nos movemos por instinto, nos movemos por el razonamiento. Tenemos idea de lo que somos, dónde estamos, qué hacemos. Tenemos muchas cosas que los animales no tienen. Por eso el hombre no es un animal, el hombre es un ser humano. No es un animal, ¿me está entendiendo? Que la ciencia lo quiere explicar, que venimos del mono. Bueno, allá ellos sí vienen del mono. De hecho, algunos se parecen al mono, ¿no? Otros a otros animales, pero yo creo que los seres humanos venimos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y somos imagen de Dios. Por ahí el pecado nos ha hecho que las caritas se nos vuelvan medio feas, pero somos imagen de Dios. Amén. Este gran querubín lleno de poder que ya no tenía y ahora usándolo para el mal, estableció un plan para destruir aquella creación de Dios. Y allí se le apareció al hombre y lo tentó. ¿Se acuerda que le tentó? ¿Para qué? Para que el hombre cayera, para que el hombre no pudiera seguir en la comunión con Dios. Y allí está aquella historia donde le hizo comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. ¿Se acuerda? La historia continuó y el hombre se fue alejando cada vez de Dios. Y Dios se proveyó de gente especial que le buscó a él, y allí nacen las historias preciosas que tenemos en la palabra de Dios, como por ejemplo de un Enoc. ¿Usted sabía quién fue Enoc? Enoc fue un hombre, uno de los primeros habitantes de la tierra que no vio la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Enoc estaba tan compenetrado con Dios que Dios mismo se lo llevó sin que muera. ¿Me está entendiendo? Y está la historia de Abraham, un hombre que a mí me llama la atención tremendamente, un hombre al que Dios le da una promesa, le promete que si salía de su tierra y de su parentela, Dios le daría bendiciones tremendas, que iba a ser padre de naciones. Y este hombre deja todo. Y no era como dejar todo acá, que nosotros dejamos todo acá y allá donde vayamos, a donde sea que nos movamos, vamos a tener las mismas comodidades. Allá no era así. Si usted dejaba no una ciudad, porque ni siquiera había eso, sino si usted dejaba un poblado, un grupo de familias, una tribu, se iba en medio de animales salvajes, se iba casi a la muerte. Y este hombre dijo, yo me voy a obedecerle a mi Dios. Y Dios le bendijo, le prosperó. Abraham tuvo su hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac tuvo su hijo también. ¿Y cómo se llamó? Uno de ellos, Jacob. Y de la línea de Jacob nace el pueblo de Israel. Y Dios se hace de un pueblo como testimonio de su presencia sobre la tierra. El pueblo de Dios tenía un propósito, y es advertirle a todos los hombres, llamarle a todos los hombres. Fíjese, nunca el pueblo de Dios fue un pueblo creado para que sea un pueblo cerrado, sino para que sea un pueblo abierto a las naciones, porque Dios, cuando lo bendice al pueblo, le dice, yo voy a hacer que ustedes presten, no tengan que pedir prestado, que ustedes sean de bendición, que ustedes tengan para dar. ¿Me está entendiendo? Un pueblo ejemplar. Y empieza a crecer este pueblo, pero allí está este enemigo atacando al ser humano, y empieza a sembrar discordia, y empieza a sembrar la idolatría. Y más de una vez el pueblo de Dios, en lugar de seguir a Dios, empieza a seguir a los ídolos, porque era más fácil, porque era más vistoso, porque era más colorido, claro. Porque siempre que hay cosas así, detrás hay alguien que ya conocemos, que se llama Satanás, el diablo. ¿Me entiende? Y así el hombre fue cayendo, y vinieron imperios sobre la tierra, imperios tremendamente poderosos, pero poderosos en lo malo, en la crueldad, en la maldad. ¿Me está entendiendo? Civilizaciones enteras que eran deshechas por gente sin escrúpulos, gente que se sentían dioses sobre la tierra y engañaban y hacían daño. En ese ambiente y en medio de uno de los más grandes imperios, como el romano, vino el Salvador, Jesús. Dios miró al hombre, Dios miró el clamor del hombre y envió un Salvador, Cristo Jesús. Él también, la palabra de Dios nos dice que Él también
estuvo en un huerto, en el huerto de los olivos. ¿Cuántos se acuerdan? En una noche muy particular, en donde él sabía que vendrían a buscarle para crucificarle. Yo quiero que usted se imagine lo que estaba pasando en el Hijo de Dios en aquel momento. Él gozaba de toda la popularidad y de todo el apoyo de la gente. Todos querían en aquel momento que Jesucristo se autoproclamase rey para poder ponerlo en contra de Roma, porque ellos creían, este es el Mesías que viene para ser rey, y entonces vamos a tener un reino por 1000 años de bendición y de alegría y de gozo. Pero no era todavía ese tiempo. Este Rey de reyes y Señor de señores tenía que pagar el precio para salvar al hombre caído, el hombre que le había dado la espalda a Dios, el hombre que había fracasado delante de Satanás. Allí en ese huerto, Jesucristo, el hombre, estaba solo. Su transpiración era como de grandes gotas de sangre, y su oración, ¿sabes cuál era? Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que la beba, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. La voluntad del Padre era que Cristo muriese por todos los hombres. Satanás estaba allí oprimiendo, tratando de favorecer todo esto, porque seguramente no entendía nada de lo que estaba pasando, pero estaba tan ciego de odio a esta nueva creación, a este nuevo hombre que no había podido hacer caer en pecado. ¿Se acuerdan que ya cuando Jesús estuvo 40 días ayunando, ya había aparecido y había tratado de hacerle pecar? ¿Se acuerdan? Después que Jesús es bautizado, ahora allí en ese momento Satanás está gozoso y dice, ahora este va a morir, y se terminó todo para el ser humano. Alentando a las autoridades, alentando a todos aquellos que tenían que salvar a Jesús, justamente para que en lugar de salvarle, lo crucificaran, para que muera esta creación de Dios. Pero él no sabía que lo único que estaba haciendo era cumplir lo que Dios quería. ¿Me está entendiendo? Porque Dios está diga conmigo, Dios está por encima de Satanás. Ya deje de tenerle miedo. Ya deje de tenerle miedo. La historia de Job justamente ha sido escrita para que tengamos una idea concreta y clara de lo que es nuestro Dios y de lo que es el diablo. Amén. En ese huerto las cosas fueron diferentes. Satanás anhelaba que Cristo cayese en pecado, que Cristo dudara y no muriese, y llorara y dijera, no quiero ser crucificado, y tuvieran que arrastrarlo para llevarlo a la cruz. Anhelaba esto, pero no pudo ser, porque este varón de Dios, este soldado de la cruz, como algunos le llaman, estaba dispuesto a entregar su vida por todos nosotros. Es que Jesús, cuando pensaba en su vida, podía ver la vida de millones y millones de seres humanos, podía ver tu vida y podía ver mi vida. Y Él prefirió darnos vida a todos nosotros, y vida en abundancia. Este es el Jesús que vino a salvarnos. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que cree en Jesús es salvo. El que pone su confianza en Jesucristo y en nadie más es salvo, porque Él es el que murió por nosotros. Él es el que se entregó por nosotros. El profeta Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados. Él llevó sobre Él nuestros dolores, Él llevó sobre Él nuestra aflicción. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiese Jesucristo, si no hubiese muerto en una cruz por nosotros? El mundo se hubiera destruido por completo. Es justamente el amor de Dios expresado en esa cruz que empezó a traer grandes cambios en las sociedades, y hasta el día de hoy, en el que estamos hablando del gran anhelo de nuestro Dios. ¿Entendés por qué el gran anhelo de Dios es la salvación del hombre? Porque Dios ama al ser humano, no lo odia.
Somos creación de Él, ¿me está entendiendo? No somos un accidente, no somos el resultado de la evolución, somos creación, diga conmigo, somos creación de Dios. ¿Me está entendiendo? No somos un accidente, somos la creación de un ser infinitamente inteligente, sabio y todopoderoso. En 2 de Pedro 3:9 hay otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque hay muchos que dicen, no, mira, hace cuánto tiempo que se prometió esto, ya hace más de 2000 años. ¿Y dónde está Jesús? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Si prestamos atención a este pasaje y al contexto, mire, fíjese en el versículo 7, vamos a leerlo más completo. Mire lo que está hablando el apóstol Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, que es lo que leímos recién, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, escuche bien, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, mire que está escrito allí con signos de admiración: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Ese es el anhelo de nuestro Dios. ¿Acaso querés que esto le suceda a tus familiares que aún no conocen a Dios? Porque ya Dios te salvó, pero mi vecino todavía no es salvo. Y es mi responsabilidad hablarle. Mis amigos todavía no conocen del amor de Dios, tal vez. Y es mi responsabilidad hablarle. Es el anhelo de tu Dios. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo qué grave es el pecado de recibir una bendición y guardártela, trayéndole maldición y perdición a la persona que está a tu lado? Nuestro Dios tiene un gran anhelo, un anhelo de salvación de todos los hombres, y a nosotros nos toca cumplir ese anhelo, a la iglesia de Cristo. Mire lo que dice el profeta Ezequiel, búsquelo, 18:23, Ezequiel. Mire lo que dice, pregunta el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pero nosotros vemos a la gente hacer mal y no decimos nada. Vemos que la gente se está perdiendo y no somos capaces de darle un mensaje de esperanza. Dios quiere la muerte de tus amigos. Dios quiere la perdición de tus amigos. Dios quiere la perdición de tus hijos. Quiere la perdición de tus padres. Dios quiere esto. Dios anhela que todos ellos sean alcanzados por su gran amor. ¿Cuántos anhelos te cumplió el Señor?
¿Cuántas veces has pasado acá y has dicho, mira, yo quería esto y estaba esperando y Dios me cumplió? Y cosas que ni siquiera le habías pedido a Dios y cómo Dios te las dio. ¿Y cuántos anhelos todavía esperamos que Dios nos cumpla? Porque los seres humanos somos así, somos deseosos, siempre queremos algo más, ¿verdad? Pero ¿y los anhelos de Dios? El mayor de sus anhelos es que dejemos, escuche bien, el mayor de sus anhelos es salvación, como les decía. Pero esa salvación tiene que ocurrir de esta manera. Que dejemos que su corazón de amor, su corazón salvador, se exprese a través de nuestro corazón. ¿Y sabe cómo se va a expresar su corazón salvador a través de nuestro corazón si nuestro corazón es egoísta, mentiroso, lleno de cosas malas? ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo vamos a poder pensar que sobre todo lo que nosotros vemos, de estas preciosas montañas que tenemos, un día van a ser arrasadas por fuego? La gente que vive allí, las grandes y bonitas casas que hay en nuestros cerros de San Javier, las casas que vemos a nuestro alrededor, este lugar va a ser arrasado, destruido. Personas, grandes, niños, van a morir sin Cristo. ¿Me está entendiendo? Y nosotros estamos felices porque estamos salvos. Yo creo que estamos pecando porque no estamos cumpliendo el anhelo de nuestro Dios. Su corazón es un corazón salvador. No quiere que tus amigos sean juzgados y tengan que ser condenados. No desea su muerte, desea verlos a tu lado, reconociendo su gran amor. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos es imposible. De hecho, yo invité tantos amigos, le hablé de Cristo a tantas personas y solamente de ellas algunos conocieron al Señor. Me acuerdo en el servicio militar éramos cerca de 1000 soldados y de todos esos soldados a los que les hablé de Cristo, solamente uno conoció a Jesús. Pero valió la pena. ¿Me entiende? Esa persona después seguía yendo a una congregación. Concluyendo, me gustaría compartirles un proverbio 24, versículo 10 al 12. Y usted va a entender acá muchas cosas. Hay algunos de ustedes que están sufriendo que como desgano, como que ya no tiene la misma fuerza que antes, pues aquí va a encontrar la respuesta. Dice así Salomón, este sabio, 24, 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir, si cuando tenés que hacer lo que tenés que hacer no lo haces, después vas a tener menos fuerza. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Mire lo que dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Querés seguir perdiendo las fuerzas? Hay un mundo afuera que se pierde. Y mientras la iglesia no se anima a compartir su fe, y mucho menos se comporta de maneras que lejos de acercar a las personas las alejan de Dios, cada vez la iglesia va perdiendo las fuerzas. El sentido de una iglesia, el sentido de una congregación es compartir su fe con otros. Yo no puedo hablarle a tus amigos, pero si los juntás, con gusto iría y les hablaría. Pero también es tu responsabilidad. ¿Me estás comprendiendo? Yo sé que es algo imposible. Y les confieso, para mí fue siempre un problema el transmitir el Evangelio. Hasta que entendí que Dios tenía que hacer la obra.
Y cuando pude poner esto en el corazón, porque hasta me daba vergüenza de decírselo al Señor, porque mi papá, muchos lo conocieron, era un hombre que le hablaba de Cristo a medio mundo y no se avergonzaba el viejito. Pasaban los chicos por la vereda y los llamaba. Y les hablaba, los hacía orar y todo, y no los conocía, le decía, tengo un regalo para vos, y le hablaba de Jesús. Y yo lo veía a él y yo no podía hacer eso, me sentía tan frustrado. Y me daba vergüenza decirle, Señor, yo no puedo hacer esto. Pero se lo dije. Y le dije, Señor, yo sé que vos sos todopoderoso. Podés hacer que pueda hablar a otros de Cristo. Mire, antes que me di cuenta, hablar de Cristo dejó de ser un problema. Muchas veces somos nosotros los que queremos o tenemos la idea de cómo se lo tiene que hacer, ¿verdad? Y pensamos rápido, uy, hay que ir de casa en casa, uy, ahora cuando yo le hable se van a burlar, uy, cuando yo le diga te quiero hablar de Jesús me van a decir que me importa, uy, ahora me van a decir pastor, uy, de hecho algunos por ahí, Adrián, algunos le dicen pastor todavía, porque se ve que habló de Jesús en donde le estaba trabajando, ¿me entienden? Y si te dicen, ¿qué importa? ¿Sabes? Cuando Dios empieza a poner su corazón salvador en tu corazón, hablar de Jesús va a ser algo sencillo. No va a ser simplemente parte del programa de una iglesia, va a ser la expresión de tu corazón. Amén. Cuando el Señor obra y pone su corazón en nosotros, empezamos a hacer la gran obra, la preciosa obra de cumplir el gran anhelo de nuestro Dios. Mateo 28, 18 al 20. Estas son las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Y yo quisiera que estas palabras golpeen tu corazón, como golpearon mi corazón muchas veces. Mateo 28, 18 al 20. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión, es decir, el gran mandato, el gran desafío, el gran pedido, el gran anhelo de Dios, expresado a través de Jesús en sus últimas palabras a sus discípulos. Mire lo que le dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablar de Jesús no es hablar de alguien que ha perdido, sino de alguien que está en autoridad y que ha ganado la victoria. ¿Me está entendiendo? Le arrebató el poder al enemigo. Antes que se dé cuenta este ángel malévolo que venía a traer mal sobre la tierra, se quedó sin el poder que tenía. Ahora Jesús tiene el poder. Por eso dice la palabra de Dios que Él está por encima de todo principado, de toda potestad. ¿Me estás entendiendo? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. ¿Tafí Viejo está en la tierra? ¿Tu barrio está en la tierra? ¿Tus amigos están en la tierra? O sea que Jesús tiene poder sobre ellos. ¿Estás entendiendo? Tiene autoridad. Yo me sorprendí cuando empecé a hablar de Cristo, como la gente parece que estaba esperando que les hable. He visto personas que nunca me imaginé llorando en la calle mientras les hablaba de Jesús. He visto otra gente que no tenían vergüenza de que ponga mis manos sobre ellos y ore en la plaza, porque necesitaban de Jesús. ¿Me está entendiendo? Él tiene toda autoridad. No estás hablando de un perdedor, estás hablando del victorioso. Por tanto, Jesús les dice, porque tengo poder, porque ese poder me lo ha dado el Padre, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
¿Querés la presencia de Dios en tu vida? Muchos decimos, ¿sabes dónde se nota la presencia de Dios? En las personas que hablan de Cristo. Cuando uno deja el egoísmo y empieza a amar el cristianismo, entonces la presencia de Jesús empieza a acompañarte de una manera notable. ¿Me estás comprendiendo? Él está con tu vida. No es que te dejó ni se quedó en otro lado. No. Está con vos. Pero no se lo siente. ¿Sabes por qué? Porque tu boca está cerrada. ¿Cuál es el mandato? Ir por todo el mundo. Hacer discípulos a todas las naciones. Gente, ¿cómo vas a ser un discípulo si vos no sos un discípulo? ¿Cómo vas a enseñarle a otro a seguir a Jesús si a vos hasta te cuesta ir a un taller? ¿Me estás entendiendo? ¿Ves por qué es importante ser obedientes en todo? Cumplir el anhelo de Dios pasa por todo esto. Y esta congregación está diseñada para que nos preparemos para cumplir el anhelo de Dios. Por eso te quiero animar. El propósito de Dios es que hagas discípulos, que un día, dentro de no muy pocos meses, podamos tener aquí en la iglesia nuevos líderes que están teniendo nuevos talleres. ¿Seré yo? Quizás alguien dice. ¿Y quién te dice si sos vos? ¿Te estás preparando? ¿Estás siendo un buen discípulo o simplemente sos un congregante? Yo voy un dominguero, si voy el domingo y después vuelvo el otro domingo. No, hermano querido, hay un mundo que se pierde. Yo no te pido que vengas, que asistas, porque a mí me gusta verte la cara, aunque la podés tener muy linda. Pero ¿sabes qué? Dios necesita de nosotros. Quiero que cumplamos el anhelo de Jesucristo. Amén. Y para eso necesitamos prepararnos. Para eso necesitamos ser ministrados. Para eso necesitamos dejar de ser nosotros para que se manifieste su corazón. Para eso tenemos que tener un corazón capaz de decir, mira, no me importa si Dios no me responde mis anhelos, pero yo quiero empezar a cumplir el anhelo de Dios. Voy a empezar a compartir mi fe con otras personas. ¿Me estás entendiendo? Esa clase de personas son las que Dios mira. Y esa clase de personas son las que llevan la presencia de Jesucristo con ellos. Amén. Estamos en un año electoral. Muchas personas se manifiestan en favor de este, del otro. ¿Me entienden? La iglesia de Cristo vive desde su comienzo en un tiempo así, en un tiempo donde deberíamos estar trabajando como trabajan las distintas células políticas, procurando hacer conocer a nuestro Salvador, procurando solucionar el problema de la gente. Pero ¿sabes cómo está la iglesia? Muerta en eso. Me da vergüenza que los políticos tienen menos vergüenza que nosotros. ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús? ¿Cómo no vamos a tener el anhelo de que el otro sea salvo por Cristo? Amén. Póngase de pie. Quiero invitarle a participar de esta cena.